Gracias por la presentación. Con el saludo, con nuestra bienvenida de siempre a todos nuestros oyentes y audientes y teleaudientes a los programas diarios de la reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Hoy, viernes 12 de agosto de 2022, vamos a hacer la reconstrucción mediante la emisión número 174 del ataque terrorista, como lo explicaba mi coronel González en la introducción, de la cuadrilla Teófilo Forero contra la población civil en Neiva, Huila, en especial contra los residentes del icónico edificio Miraflores, ubicado en la vereda La Toma de esa ciudad. Y este es un evento supremamente importante por la crueldad, la sevicia, el cinismo con que ejecutaron esto, mientras a unos pocos kilómetros de la ciudad de Neiva estaban todos los cabecillas protegidos por la debilidad de carácter del señor Andrés Pastrana, imponiéndole al país una serie de condiciones para continuar, entre comillas, con su negociación de paz, que en realidad era un sometimiento del Estado colombiano al arbitrio de estos criminales. Los testimonios son impactantes, los hechos fueron muy publicitados en su momento en los medios de comunicación, pero como la memoria es tan frágil y fuera de eso tan desarticulada, y de remate, estas víctimas no son ni siquiera mencionadas en el informe de la Comisión de la Verdad del sacerdote de Rú, es necesario reconstruir el hecho y dejarlo compilado en un solo documento para que nunca se nos olvide cómo ha sido la crueldad de los comunistas armados y desarmados contra Colombia en aras de buscar posesionarse del país y posicionarse en el poder como el cambio que nos va a llevar a un paraíso de mieles y bondades similar al de Cuba, Venezuela, Nicaragua o Corea del Norte. Adelante, mi coronel. Disculpas por el error en el póster de fecha. Desde el nacimiento y expansión de las primeras cuadrillas de las FARC a los municipios del norte del Huila, el sur del Tolima y el norte del Caquetá, se convirtieron en importante puntal geopolítico y geoestratégico para los intereses de los cabecillas de las FARC y de los dirigentes del Partido Comunista. Bajo ese panorama, ¿cuál es la importancia de la ciudad de Neiva para el proyecto narcoterrorista que para finales de los años 90 y comienzos del 2000 desarrollaban los terroristas de las FARC en esa zona? La importancia geopolítica y geoestratégica de la ciudad de Neiva para todo el proyecto geopolítico y geoestratégico de las FARC en el crecimiento en su proyecto hacia la idea superior que tiene este grupo criminal de tomarse el poder es total. Y es total porque, como lo vemos en el mapa, del lado izquierdo, en la parte inferior, está la República de Colombia, todo el territorio, y el departamento del Huila, asentado sobre la cordillera oriental, cruzando el Valle del Magdalena y con amplia zona en la cordillera central. Además está ubicado en el centro sur del país y limita directamente este departamento con la capital de la República, es decir, con el Distrito Especial de Bogotá o Distrito Capital. Pero además, si ya miramos el mapa grande, el del departamento, vemos que está en el centro norte de ese municipio, de ese departamento, el municipio de Neiva, y que es el único municipio de ese departamento y del país que tiene territorio sobre la cordillera oriental, que es cruzado por el Gran Valle de la Magdalena o el Río Grande de la Magdalena, y que también tiene territorio al occidente sobre la cordillera central, y que es el único municipio de ese mismo departamento que limita por el occidente con el departamento del Tolima y por el oriente con el departamento del Meta. Además que por su cercanía por la cordillera tiene prácticamente llegada directa a Bogotá o salida al Pato, al Guayabero, al Caguán, si se cruza la cordillera. Es de una ubicación fundamental para el desarrollo del proyecto de las FARC. Y la ciudad de Neiva es una ciudad grande,
comparación a los otros municipios que la rodean, históricamente desde el nacimiento de las guerrillas comunistas aquí en esta zona del sur del Tolima y norte del Huila y oriente del Huila, Cordillera Oriental, Cordillera Central, Valle del Magdalena, sobre los departamentos de Tolima y Huila, ha sido un epicentro de desarrollo de actividades criminales, de actividades logísticas, de reposo, de reuniones clandestinas, de contactos con el Partido Comunista, de reclutamiento de jóvenes. Es decir, lo que se ha movido en Neiva a lo largo de la existencia de las FARC es algo mucho, pero mucho más grande de lo que se ha conocido por los medios o inclusive de lo que la inteligencia militar ha podido captar. Es un epicentro fundamental. Aquí vemos el municipio de Neiva un poco resaltado en color oscuro. Aquí ya lo vemos más grande, cómo se extiende. Y por el norte limita con el municipio de Aipe, del cual hemos hecho varios análisis, resaltando la presencia terrorista de Alfonso Cano, de Catatumbo y de Jerónimo Galeano en esta zona. El municipio de Villavieja también tiene extensión, y en particular Baraya y Tello, y aquí el municipio de Colombia, que lo veíamos ayer, que ha sido de larga data utilizado por las guerrillas para hacer terrorismo. Igual sucede con los municipios del sur, en Palermo, luego está Santa María, Campo Alegre, Rivera, y más hacia abajo está Algeciras, que todos han sido afectados fuertemente por la presencia de la guerrilla, sobre todo en la parte de cordillera. Eso en grandes rasgos nos demuestra una importancia que la misma academia y los medios de comunicación no le han dado a esta ciudad en el nacimiento, crecimiento y desarrollo de las FARC, mi coronel. Mi coronel, por favor describe algunas características de antecedentes del secuestro masivo que ejecutaron las FARC en el edificio Torres de Miraflores, ubicado en el casco urbano del municipio de Neiva. Estamos hablando del gobierno o desgobierno de Andrés Pastrana Arango, que antes de posesionarse como presidente ya había hecho negociaciones no autorizadas por las autoridades colombianas, valga la redundancia de autoridades, para reunirse con los bandidos. Pero como ya estaba próximo a posicionarse y a posesionarse como presidente, violó las leyes y se fue a reunir con los bandidos, a almorzar con ellos y a rendirle cuentas a tiro fijo en el Yarí. Y los bandidos sí estaban pidiendo unos municipios despejados, pero Pastrana les dio más de lo que pedían, y de inmediato aprobaron una zona que llamaron la zona de extensión en un municipio del Meta, y en un municipio del Caquetá y 4 del Meta: San Vicente del Caguán, La Macarena, Mesetas, Uribe, en el Meta. Entonces, las FARC desde el primer día, desde antes de entrar allá y antes de posicionarse Pastrana ya como presidente, porque no digamos que posesionarse, lo que hizo fue posicionarse con esa visita, comenzaron a incrementar una cantidad de acciones terroristas que la llamaron la despedida de Samper y la bienvenida a Pastrana, sin importarles que le han dado la palabra al señor Pastrana que ellos iban a negociar la paz y que tenían una intención de paz. Entonces les preguntaban, pero ustedes van a negociar la paz, ¿por qué están atacando? Ah, no, es que primero no hemos iniciado, y segundo, el señor Pastrana nos dijo que esto es el medio de la guerra, entonces para que no haya más esta guerra negociemos rápido, o sea, con cara gano yo y con sello pierde usted. Y ya comenzó el montaje de esa zona de distensión, que fue una zona de vergüenza, y el descaro era terrible. Veíamos en los noticieros a los familiares suplicándoles allí en la zona de distensión que liberaran niños secuestrados, que liberaran familiares. El mono Jojoy amedrentando a los que no le pagaban el suficiente dinero que había exigido por los secuestros. El mismo Pastrana llevándole las bolsas del pago de dinero por el rescate de la hija del gordito Villegas, que después fue ministro de Defensa, y Tiro Fijo le dijo, no, pues aquí deje la mitad y traiga el resto para poderle dejar libre a la hija de su amigo. Y todo eso pasó. Fue una humillación completa. El presidente Pastrana viajando allá a reunirse con un poco de delincuentes armados,
la Policía Nacional que iba de escolta del presidente siendo revisadas sus armas por las FARC. Hemos dicho, una humillación total. Y en una zona de descaro cada vez más grande, porque hemos visto en este mismo programa eventos que ocurrían mientras se dialogaba, entre comillas, en la zona de distensión, asaltos y destrucciones a municipios y un montón de crímenes que quedaron en el olvido de las FARC y en el olvido colectivo de los colombianos de la debilidad de carácter del señor Pastrana. En el departamento del Huila, todo el departamento ha sido víctima desde que las FARC aparecieron de múltiples secuestros, pero esta vez sí parece que se llevaron a todos los que les faltaba por secuestrar. En todos los municipios del Huila hubo secuestros extorsivos. Igual las extorsiones han sido históricas en el departamento del Huila para comerciantes, para finqueros, para ganaderos, agricultores en la zona cafetera, para las petroleras que se instalaron allí, para la empresa hidroeléctrica, pero en este periodo del 98 al 2002 sí que fue cierto. Entonces ahí sí pagaron ya hasta los pequeños tenderos, el que tenía una tienda o un puesto de chance en Neiva también pagaba una cuota, poquito, pero pagaba. El vendedor ambulante, a todo el mundo le pusieron cuota estos bandidos. La Universidad Surcolombiana ya lleva unos 30, 35 años siendo fuente de reclutamiento para el proselitismo, reclutamiento y proselitismo para multiplicación de los ideales de las FARC, y allá también se incrementó el reclutamiento de jóvenes igual que en los colegios públicos de Neiva y de todos los municipios del Huila y el sur del Tolima. Y como lo veíamos ayer, que el asalto a Colombia Huila fue parte de una acción coordinada y conjunta contra varios municipios, esta vez fue más constante y parece que no se quedó un solo municipio y caserío del Huila sin que no fuera atacado y su estación de policía destruida. La próxima semana veremos otro evento increíble y aterrador, que fue el asalto de las FARC por la misma época a un municipio del Huila y le lanzaron gases tóxicos a los policías que no se dejaron doblegar en medio del combate, los disparos, y luego 3 de ellos murieron por efecto de los gases tóxicos. Y como todo suele suceder en Colombia, se hizo una exhaustiva investigación en los primeros días para darle el relieve en la prensa y se olvidó. Eso es otro crimen de guerra que no tiene perdón en ningún código nacional ni internacional, pero que las FARC lo cometieron, y después se aparecieron allá Timochenko y el Tornillo Lozada y dijeron a los habitantes de ese municipio y a un familiar de uno de los agentes: oiga, qué pena con ustedes, sí, eso se hizo, pero como no se probó que fueron gases tóxicos, es que la guerra es así. Si el gobierno nos hubiera cedido como este último que nos cedió, no hubiera pasado todo eso. Nos hubiéramos ahorrado 500.000 muertos y con eso quedó ya resuelto el problema. Y por último, desde siempre el aeropuerto Benito Salas de Neiva y el terminal de buses han sido un par de sitios de flujo permanente de terroristas de las FARC que vienen del Huila, que van para el Meta, que van de Bogotá, que vienen del Cauca, que vienen del Valle. Por allí se ha movido muchísima gente de las FARC. Algunos han sido capturados, no todos. Pero esos eran los antecedentes de lo que había en ese momento. Realmente ese departamento estaba secuestrado. Ese departamento estaba asediado por más de 2.000 terroristas de las FARC de distintas cuadrillas de norte a sur, y tenían la ventaja de que cualquier acción que cometían inmediatamente se pasaban a la zona de distensión, que es ahí pegada al departamento del Huila, y ya no se podía hacer nada, porque inmediatamente sería atentar contra los diálogos de paz. Ahí hubo muchísima falta de carácter del mando militar, del comandante de esa brigada y, lógico, del presidente y sus ministros, que toleraron toda esa situación tan incómoda de humillación y de postración del Estado ante los delincuentes. Pero esto nunca lo nombran en el informe de la verdad. Curiosamente, la falta de foco, la falta de conceptos de defensa nacional y la falta de responsabilidad penal y política del gobierno Pastrana
está obviada cuando esa es una de las causas del crecimiento de las FARC y una de las formas como se demuestra que las FARC arredraron y sometieron a Colombia a su arbitrio entre el 98 y el 2002, y durante ese periodo fue que ocurrió el hecho que vamos a ver en el día de hoy. Mi coronel, ¿cómo sintetizó los hechos el canal de noticias Caracol? Bueno, mi coronel, el fútbol es fútbol para los colombianos y la selección Colombia jugaba esa noche contra la de Honduras para pasar a una nueva fase de la Copa América que se jugaba en Colombia en esa época. Entonces el partido ocurrió aquí en territorio colombiano, ganó la selección Colombia, y en todos los municipios de Colombia y en especial los de Tierra Caliente como Valledupar, Barranquilla, Neiva, Cali, la gente es fiestera y sale a celebrarlo. Eso fue un jueves por la noche. Entonces aquí vamos a ver cómo el noticiero Caracol o Noticias Caracol hizo un breve resumen, y luego veremos otros videos y otros comentarios que nos van dando la pauta de lo que pasó. Era el pitazo final de un partido importante para la selección Colombia. Ganaba contra Honduras y se ponía a un paso de ganar la Copa América, la primera de la selección. Yo tengo en la cabeza, es uno de mis hermanos gritando, mi hermano Felipe gritando, entonces salí de la habitación y lo vi, fue cuando vi las personas armadas. Así empieza el relato Natalia Rodríguez Briñez, quien a sus 15 años sería una de las 15 personas secuestradas de las Torres de Miraflores, un exclusivo sitio residencial en Neiva, la noche del 26 de julio de 2001, hace 15 años. Cuando sentí una explosión, me levanté sobresaltado, salí a la puerta de la habitación y había dos hombres vestidos de policía con fusiles apuntándome directamente. Aníbal es el padre de Natalia, la mayor de sus hijas. Ese jueves, a las 11:30 de la noche, tanto su mujer como sus 3 hijos descansaban. Él había construido con sus socios las torres de apartamentos y ocupó el último piso. Se sentía más seguro. Este era el edificio más moderno de Neiva en ese momento, era el último edificio en haberse construido. Queda en todo el centro de la ciudad. Es decir, en una de las áreas de más difícil acceso para la delincuencia de cualquier tipo. El edificio está ubicado en el corazón de la ciudad, a pocas cuadras del comando de la policía y la 9ª Brigada del Ejército. Era paradójico tener esa noche dentro de su hogar miembros del grupo élite de la FARC, la Teófilo Forero, armadas hasta los dientes. El paisa estaba al frente del comando, o sea, el paisa estaba liderando toda la operación. La familia Rodríguez Briñez fue obligada a salir con engaños. Los guerrilleros estaban disfrazados y portaban brazaletes del Gaula. Lo mismo estaba ocurriendo en otros 10 apartamentos a donde entraron. Nos suben en las camionetas cuando hay un momento en que uno de nosotros estamos de pie y ellos gritan, civiles abajo, guerrilleros arriba. Por Dios, ¿qué es lo que está pasando? Con el tiempo, las investigaciones lograron confirmar que el secuestro masivo tuvo una labor de inteligencia del grupo guerrillero dentro de la misma unidad residencial. Una persona que fue quien nos entregó había tomado en arrendamiento uno de los apartamentos y esa persona era en ese momento el gerente de un concesionario de autos y tenía un taller de ese concesionario en donde fueron reparadas o fueron arregladas las camionetas que utilizó la guerrilla disfrazándolas para el asalto al edificio. Cuando nos bajan al lobby del edificio, a la recepción, los vigilantes que estaban esa noche ahí están encañonados por guerrilleros. Tengo muy claro la imagen de la empleada con la maleta y que uno de los vigilantes le dice, ¿por qué se la van a llevar si ella es una empleada de servicio? Y un guerrillero se ríe y le dice, no, pero ella es una de los nuestros. La miliciana filtrada como empleada doméstica que fichó a los secuestrables dentro del edificio fue Claudia Corrales, alias La Frijolita, capturada en el 2003. Con los 15 secuestrados en su poder, los guerrilleros tomaron la vía al corregimiento del Caguán y en una finca, el Paisa eligió los 9 secuestrados que se llevaría selva adentro. Entre ellos estaba Aníbal y Natalia.
A partir de entonces, papá e hija no se volvieron a separar durante los 3 años, 3 meses y 4 días que duró su cautiverio. Era papá-mamá. O sea, mi papá era mi papá y era mi mamá en el secuestro. De hecho, mi papá se preocupó por mostrarme algunas cosas, explicarme algunas cosas para que yo no me desconectara del tema del estudio. Aníbal se convirtió en el escudero de su pequeña en medio de una guerra que no les pertenecía, que se intensificó cuando se terminó la zona de despeje creada para los diálogos frustrados del gobierno Pastrana. Cada instante se acercaban más. A las 4 de la mañana ya sentíamos vibrar la tierra con los bombardeos que estaban cayendo cerca al sitio donde nos encontrábamos. Mi papá tuvo que abrazarme porque yo temblaba, porque entré en una crisis de pánico, una crisis de nervios por el tema de las explosiones y el bombardeo. Y el tema de sentir cuando le quitaban los seguros a los fusiles, apuntarnos. Pese a su dolor, doña Carmenza supo comprarle a la guerrilla la libertad de su esposo y su hija. Dice que todo fue un milagro de la Virgen de su devoción, la misma que privado de la libertad le tallaba a Aníbal. Hice cosas de estas, traje algunas. ¿Cuántas hizo? ¿Muchas? No, sí, yo no recuerdo, algunas. Hoy están convencidos que las víctimas son las que deben dar el primer paso hacia el perdón, pero advierten, siempre y cuando las FARC, en cabeza de alias El Paisa, muestre arrepentimiento. Actualmente, 2 familias se fueron. Las demás siguen viviendo aquí, reconstruyendo sus vidas en el edificio Miraflores. Bueno, entonces les cuento algunos detalles para que vea cómo es la vida. Allá hay un barrio que se llama Villa Magdalena, que es de invasión. Y allá nosotros en Neiva, unos años antes de que ocurriera esto, fuimos y hablamos con este señor, con el doctor que aparece ahí, el constructor. Y el edificio estaba recién terminado, esto es en el año 98. El secuestro ocurrió en el 2001. En el año 98 ese edificio estaba recién terminado y se había decidido construir la escuela sin un solo recurso, sino buscándolo. Y uno de los ingenieros profesionales de la reserva hizo el diseño y dirigió la excavación de los cimientos para que eso quedara bien construido y la adecuación del terreno. Todo eso lo hicimos con la comunidad. Y cuando este señor se enteró de que, el constructor de este edificio se enteró de que estábamos haciendo eso, él mismo nos llamó por intermedio de uno del esposo de otra secuestrada y nos donó un montonón de materiales con el que prácticamente dejamos los cimientos y gran parte de las paredes en pie que habían sobrado de ese edificio. O sea que la cantidad o mejor, la calidad de la mayoría de las aulas de esa escuela es de materiales de lo mejor. Y eso fue conocido en todo Neiva, que era un trabajo que estaba haciendo el Ejército Nacional con esos, pero no pasó nada. Y lo segundo que quiero hacer una aclaración, cuando la periodista dice que es que una guerra que no les pertenece, ahí sí está esta señora desubicada y demuestra la desubicación tanto de la prensa como de la ciudadanía colombiana en general. Claro que la guerra le pertenecía a ellos y nos pertenecía a todos, porque es que la agresión del Partido Comunista y su brazo armado, las FARC, no es contra las fuerzas militares y la policía, ni contra el Estado como gobierno, no. La agresión del comunismo armado y desarmado es contra los colombianos. Entonces, en ese aspecto sí queremos hacer esa claridad. Pero sigamos, mi coronel González. Coronel, ¿qué sucedió? ¿Por qué las FARC liberaron pronto a algunos de los secuestrados? Bueno, como vemos en las fotos, que vamos a ver algunas aquí, notamos que, por ejemplo, esta familia la liberaron a los 3 años y 3 meses, como dice la señora, o como dice la periodista, pero pagaron más de 5.000 millones de pesos de la época por la liberación de la hija y del señor. Aquí vemos en la foto de la izquierda a la señora Consuelo, que fue muy conocida por lo sucedido, porque era la esposa del parlamentario Lozada, porque un hijo de ella hoy en día es representante a la Cámara, Jaime Lozada, y porque ella en cautiverio fue elegida por el pueblo colombiano, en especial por el huilense, como representante a la Cámara del Huila, con la votación más alta de todos
representante de esa época. Pero para ella se constituyó en una desgracia esa elección porque ella había estado con sus hijos en el secuestro hasta ese día. Cuando la noticia se publicó por la radio, se confirmó que ella había sido elegida. Las FARC le dijeron que la iban a adelantar a ella para reunirse con no sé quién y a los muchachos los llevaban allá y lo que hicieron fue separarlos. Y eso fue lo más duro que vivió esta señora en el secuestro, porque el papá había pagado ya, sin saber ella, como estaba en secuestro, había pagado alguna parte, entonces liberaron a los dos hijos y a ella la dejaron ya no como, solamente como secuestrada para que pagara la extorsión, sino también como una forma de presión porque estaban otros políticos secuestrados. Y el señor, buscando los contactos para la liberación, fue asesinado por las FARC en la vía Campo Alegre, en un retén. Los bandidos siempre sacan la disculpa que qué pena, se equivocaron porque el señor no paró, pero la verdad es que tenían las ganas de asesinarlo para presionar la negociación del gobierno Uribe con los bandidos para que liberaran a los secuestrados. Y la de la derecha es la doctora Nancy Ángel Müller. Ella actualmente es magistrada del Consejo Superior de la Judicatura. Ella fue secuestrada, estaba en pijama y descalza y así se la llevaron los bandidos porque iban por ella y por el esposo. Y el muchacho, que ya hoy en día pues es un hombre de unos 30 años, en ese momento Andrés Felipe tendría unos 5 o 6 años de edad y era un niño. Y esa noche pues el papá estaba ahí cerquita porque había un estadero grande donde la gente de Neiva se reunía a ver el partido y, como dicen los huilenses, a tomarse un fresco mientras veían el partido. Y por eso el señor no estaba en la casa como algunos otros de los edificios, o si no el secuestro hubiera sido más grande porque llevaban lista en mano elaborado por el arrendatario del apartamento y la supuesta empleada del servicio que tenía allí, que ya vamos a ver el caso, cómo le dan la vuelta. Aquí vemos, para su pregunta, la señora Carmen Sabriñez fue liberada días después con su hijo, la vemos ahí. Ahí está un soldado cuando la reciben y la liberaron porque otros tenían que pagar, entonces para que fuera a conseguir la plata, en otras palabras, y por lo del niño menor de edad. Y aquí también vemos a otra señora que fue dejada en libertad con la misma instrucción de que fuera a conseguir dinero para liberar a su familiar. Son fotos históricas y conmovedoras de una realidad aterradora. Y aquí vemos a los hijos de la señora Lozada, de la señora Consuelo Perdomo, cuando después de que los liberaron, están el día que reciben la primera prueba de supervivencia de su mamá, que se quedó en la selva secuestrada. Y este joven que está aquí era un niño, tenía 9 años más o menos de edad, cuando ocurrió el secuestro. Estaba dormido en la habitación y no se lo llevaron por eso, porque ni se dieron cuenta del afán que tenían de sacar a los otros, pero los dos mayores sí se lo llevaron. Y aquí llega la carta con la prueba de supervivencia y la foto se la toman antes de que la hayan abierto. Entonces, esos son a los que soltaron. ¿Y por qué los soltaron? Porque además hay otros, como la magistrada, que pagó una buena suma, alrededor de 4.000 millones de la época. La familia tuvo que vender todo lo que tenían y buscar muchos apoyos para resolver semejante problema. Y destaco eso porque esta magistrada y el esposo, que es oficial de la Reserva, profesional oficial de la Reserva, fueron de las personas más entusiastas y más colaboradoras para ayudar a construir esa escuela, y lo asumieron como un problema personal de ellos y estaban muy atentos a conseguir los recursos, a hacer las reuniones, a ir al sitio, a la escuela, a pasar revista, a motivar a los campesinos para que trabajaran, para los habitantes, que eran campesinos todos que se han desplazado a la ciudad, que hicieran entre ellos su escuela, y se convirtió como un acto de fe eso, y el pago de las FARC fue secuestrar a la señora y ponerlos a sufrir tanto y extorsionarlos de esa manera tan aberrante. Eso tampoco lo menciona para nada el informe de la Comisión de la Verdad, a pesar de que la familia Lozada en especial pidió pista en esa comisión para contar 1000 verdades y para que se publicaran en el informe, y lo único que hizo el cura fue escuchar parte de la versión y guardarlo en un testimonio anexo, pero no publicarlo en el informe principal.
Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿qué sucedió a la familia del senador Jaime Lozada Perdomo y cuál fue el trágico final de este senador y dirigente deportivo del Huila? Bueno, entonces, como lo anotábamos, él se salvó, porque estaba aquí en Bogotá, él era congresista, estaba aquí en Bogotá en una reunión y esa noche viajaba a Neiva y entonces se les presentó un tema de un cóctel que estaba organizando el ex canciller Ramírez Ocampo, que era del Partido Conservador, con el famoso cuento de la paz de Pastrana. Y como les interesaba por la región, entonces él llamó a la esposa y le dijo que viajaba al otro día, que le ha tocado cambiar el viaje, y ella se quedó con los hijos. Entonces esa noche jugaba la Selección Colombia, la señora Consuelo se quedó con el hijo menor, o sea, con en el apartamento, y los dos muchachos fueron al estadero enseguida a ver el partido de fútbol. Y cuando comenzó el jolgorio de la celebración de la gente, ellos se subieron para el edificio y fue en el momento que ocurrió el secuestro. Y ya durante el secuestro, pues ya vimos, ella estuvo, al principio sufrió mucho, lógico, pero estaba tranquila porque estaba con sus hijos. Y cuando la ciudadanía de Neiva tomó la decisión de inscribirla como candidata a la Cámara, le comenzó la tortura porque les fueron apretando la situación y cuando se confirmó su elección, los separaron con el cuento de que los iban a liberar y lo que hicieron fue engañarla a ella. Ella no volvió a saber de sus hijos, sino hasta el día que la liberaron años después, gracias a los buenos oficios de Piedad Córdoba y Hugo Chávez, que tenían unos intereses macabros para la manipulación de los secuestrados y para arrinconar al gobierno Uribe. Entonces, aquí vamos a ver el testimonio duro, dramático de esta señora contando lo que vivió en la noche del secuestro y en el secuestro relatado por el periodista Andrés Alexander Oyola del programa Testigo Directo. Aquí comienza Testigo Directo con Rafael Poveda. Comenzamos. Se cumplieron 12 años del secuestro al edificio Torres de Miraflores, uno de los plagios más abominables cometidos por la guerrilla de las FARC en la ciudad de Neiva, en el departamento del Huila. Un hecho que es historia olvidada, pero que hoy aquí en Testigo Directo reconstruimos paso a paso. ¿Qué tal? Yo soy Rafael Poveda y les doy la bienvenida a este especial de Alexander Oyola que hemos denominado Secuestro de película, Torres de Miraflores. El 26 de julio de 2001 ocurrió el secuestro masivo más asombroso que se hubiese presenciado en una ciudad de Colombia. La columna móvil Teófilo Forero de las FARC, a la cabeza de alias El Paisa, había secuestrado a 15 personas del exclusivo edificio Torres de Miraflores, en pleno centro de la ciudad de Neiva, departamento del Huila. Era toda una película. Hoy, 12 años después, entramos al edificio Torre de Miraflores y alguien nos espera. En el apartamento 801, de donde ese día, pasadas las 11 de la noche, fue secuestrada con sus 2 hijos. Buenos días. Buenos días. Es Gloria Polanco de Lozada, quien duró 6 años y 7 meses en cautiverio. Con ella reconstruimos la forma como empezó su drama, el de sus hijos. Jaime Felipe, Juan Sebastián y Danielito, que es el menor, acaba de graduarse. Y 15 familias más de este edificio. Yo sentí un ruido muy duro en la puerta, que me la golpeaban y la golpeaban y la golpeaban. Entonces yo dije, ¿esto qué es? Yo me levanté, la puerta estaba cerrada y yo dije, ¿qué quieren? ¿Quién es? Que abra la puerta, que abra la puerta, que abra la puerta. Entonces yo le dije, no, ¿quiénes son ustedes? No, yo, ¿por qué? Pero el niño mayor, Jaime Felipe, se levantó. Entonces dijo, ¿qué pasó? Yo le dije que la puerta, pero no la puedo abrir y además está trabada. Entonces ellos abran la puerta y me dijeron una palabrota grandísima. Entonces mi niño de aquí le decía, no le digan así a mi mamá. Empezaron a darle con la cacha a todos los vidrios
El niño le cogieron todas las esquirlas aquí. ¿Por qué el celador no había informado nada? ¿Por qué sus vecinos no reaccionaban? Cada uno vivía su propia tormenta a esa hora, al interior de los 30 apartamentos y la recepción de Miraflores. Pasitico me vine para mi cocina, cogí el citófono para que me auxiliara. Cuando yo me di cuenta, yo estaba así y cuando me oí fue un estruendo brutal y un tipo me cogió la mano acá y me dijo, suelte eso. Y lo puso ahí y me dijo, venga para acá. Entonces yo me paré acá y yo le dije, ¿quién es usted? Me dijo, venga para acá. ¿Quién es usted? Entonces me dijo, yo soy del Gaula, de la policía. Traían los brazaletes con su distintivo, que eran de la policía, del Gaula, de todo. Las FARC había ingresado a esta edificación con lista en mano y del piso octavo buscaban al hoy ya fallecido senador Jaime Lozada, el esposo de esta mujer. Él está en Bogotá. ¿Cómo que no está? Le dije, no, es que él no está. Él trabaja en Bogotá. ¿Cómo que trabaja en Bogotá? ¿Acaso hoy no llegó? No, él está en Bogotá, insistía yo. No, él está en Bogotá. El otro niño también se levantó, entonces imagínense el caos yo ya. Entonces yo le dije, pero ¿por qué ustedes están aquí así? Miren los niños cómo están. No es que necesitamos que haya una diligencia y que tenemos que se vaya conmigo. Ella en pijama y sus hijos en pantaloncillos recibían la orden de un guerrillero que debían abandonar su apartamento. Aquí dormían mis dos hijos mayores, Jaime Felipe y Juan Sebastián. De aquí fue que salieron ellos. El menor de los hijos Lozada se había quedado durmiendo en esta cama. Él no se percató que su familia era secuestrada. Daniel queda solo en esta casa con su papá. El niño vivió procesos muy duros, difíciles, con psicólogo y con todo, porque él no entendía por qué se habían llevado a sus dos hermanos y a su mamá. Él no entendía, él en una soledad, en una tristeza, es que impresionante. El niño es muy piadoso y empezó a hacer su altarcito pidiéndole que volviera su papá, su mamá y sus hermanos. En esta reconstrucción nos relata que la confusión era total. ¡Qué rápido, qué rápido, qué rápido! Aquí en la calle habían dos camionetas con el logotipo y todo de la Policía Nacional. Exactamente. No, según lo que yo vi, no había ninguna diferencia de nada. Todo exacto. Súbanse rápido acá. Disparos, gritos, llanto y temor. Los ingredientes de una película de un terrorífico secuestro. Cuando me di cuenta que un disparo le cogió la pierna a un guerrillero. La pierna a un guerrillero que estaba sentado en una banca donde mi hijo no lo acueste así, lo había cogido a él y de pronto lo hubiera matado. Ay, yo me voy a morir, Dios mío. Las lágrimas doblegan a esta fuerte mujer que ya casi no concede entrevistas para hablar del tema. Le lastima el corazón y lamenta recordar el sufrimiento de sus hijos esa noche, la madrugada y el resto de días de cautiverio. Yo me monté y mis hijitos, pues caminando, uno no alcanzó bota, Juan Sebastián. Otro dolor intenso fue cuando la guerrilla la separó de ellos. Pero lo más cruel que hicieron es, después de 7 meses de estar con ellos, me los arrancaron de mi lado, engañándome que íbamos a salir, que tenía que ir a hablar con un comandante. Entonces devuélvame a donde yo estaba, no quiero hablar con nadie. Le dije, devuélvame, yo necesito mis hijos. Que no. Toda la noche lloré.
toda la noche, lloré. Quería correr, quería salir, quería ser como un pajarito para volar y ir allá donde estaban mis hijos. Yo no sabía qué hacer. Me senté a orar y a orar. Señor, ayúdeme, Señor, Señor. Le pedí. Sencillamente las FARC iba a empezar a extorsionar a Jaime Lozada, el padre de los menores. Un día, a través de las pruebas de supervivencia, ella pedía a su esposo. Y yo le decía a Jaime que por Dios, que hiciera todo como fuera, que no importaba, que sacara a los niños, que los sacara, que yo estaba sufriendo mucho de ver los niños allí, que por Dios, que por mí no importaba, yo aguantaba, yo le decía, yo aguanto, tranquilo que yo aguanto, pero por Dios yo lo único que le pido es que cuide mucho a Danielito, que haga de papá y mamá y saque a los niños. Mientras los guerrilleros celebraban e irónicamente hasta le invitaban a Gloria a desayunar, ella le reprochaba a ciertos comandantes que vio en el campamento y hoy están en las cárceles. Y nos fuimos caminando con Martín Sombra. Para que se acaben los problemas de la guerra en Colombia. Y él me decía tranquila, y caminando, y tranquila, cuando pum, llegamos a un sitio que yo dije, ¿esto qué es? Cuando veo yo que estaban abriendo candados para meternos a la cárcel. ¿Ustedes qué están haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué son tan malos? Mis hijos, por Dios, yo gritaba, yo chillaba, de todo. En nombre de mi señora madre, donde quiera que se encuentre. Pronto, sus hijos quedarían en poder de su padre después de pagar una jugosa suma de dinero. Ellos estuvieron 3 años en cautiverio. ¿Eso se convirtió en un secuestro económico? Sí, lo de ellos lo sacaron. A mí pues que me dejaron. Y al año de haber salido los niños, pudieron disfrutar al papá nomás 1 año. Luego, Jaime Lozada fue asesinado. Ay, yo decía, Dios mío, qué tristeza. ¿Por qué no me dejan salir? ¿Por qué no me dejan ir a darle el último adiós a Jaime? Déjenme, por favor. Entre pruebas de supervivencia y lágrimas. Si se tendría que hacer un pozo de lágrimas para poder con eso solucionar lo de mis hijos, yo creo que yo hubiera hecho 20.000 pozos con tantas dolor tan profundo. Hasta llegar nuevamente a la libertad hace 5 años. Estaba muerta en vida. En este reportaje, Gloria recorrió con nosotros los pasillos de una historia olvidada para muchos colombianos, pero no para las víctimas que aún viven allí, en Torres de Miraflores. Yo no tengo por qué huir. Yo no huyo. Yo me quedo de donde me sacaron y aquí volví. Bueno, en segundos ustedes escucharán otro impresionante relato de cómo fue ese secuestro para el constructor de Torres de Miraflores y de su hija, quien solamente tenía, escuchen bien, 15 años de edad. Ya regresamos. No se pierda la... Bueno, entonces ahí ven ustedes duro y parte el alma un relato de esos. Aquí está la foto, o veíamos al final del video cuando el señor Rodríguez Chacín de Venezuela, enviado por Hugo Chávez y con Piedad Córdoba, montaron el show más espectacular para liberar a esta señora, no con el fin de un gesto humanitario, porque ya la habían extorsionado hasta los tuétanos, le habían asesinado al marido, le han dejado al hijo menor creciendo sin mamá ni papá, y habían causado todos los daños posibles, como se nota en el drama que vive esa mujer en el relato. Y la liberaron con un espectáculo circense, con el fin de posicionar a Chávez como el verdadero mediador y a Piedad Córdoba como la futura presidente de Colombia, y a las FARC como que tenían razón y que había era que liberarlos a todos los secuestrados a cambio de liberar a todos los bandidos
que estaban presos en las cárceles. Y el cinismo del tal Martín Sombra, que es uno de los criminales con más prontuario y que todos los que estuvieron secuestrados se quejan de lo ordinario, lo abusivo, lo atrabiliario que era, cómo engañó a esta señora diciéndole que iba a reunirse con un cabecilla cuando en realidad la llevaba para esas jaulas, esos campos de concentración, y una señora ama de casa que no tiene ninguna experiencia de vivir en el monte y sin sus hijos padeciendo eso. Eso es inenarrable y no tiene perdón de Dios, no tiene explicación de que un sacerdote como el señor de Rú oculte intencionalmente esto y le dé otra versión y otra visión a la realidad de lo que ha sido esa amenaza comunista. Aquí la vemos que toda regresa con sus flores que le dio la guerrillera, y los medios haciéndole show que ella se había abrazado con la guerrillera de felicidad, porque hemos dicho que se iba triste donde la tenían, cuando la señora lo que estaba era agradeciendo que la dejaban libre, y fue la forma como pudo expresar su dolor, pero los medios la aprovecharon y los comunistas peor. Y hasta ese Gentil Duarte, que fue el que le entregó, recordemos que dijo ese día en la entrevista, dijo, y dicen que la llevábamos en maca, pero son mentiras, que aquí la ven que está buena y sana. Y el señor Rodríguez Chacín tranquilamente tomó el teléfono y le dijo a Chávez con un teléfono satelital, comandante, ya se logró sacar el paquete del área. Quién sabe qué le contestó Chávez, y bueno, ahí quedó grabado para la historia. Y luego se despide de los bandidos de abrazo Rodríguez Chacín y les dice, es que estamos en su lucha y el pueblo bolivariano está con ustedes. Esto es aterrador, esos son crímenes de lesa humanidad que no tenían que ser perdonados por un tribunal espurio como la JEP, ni mucho menos desviarlo con el argumento de que los delincuentes van y dicen, ah, sí, eso pasó, qué pena, nos equivocamos, y ya con eso la JEP los exonera de unas responsabilidades tan terribles. Entonces, no se puede olvidar, y eso es lo que queremos aquí, resarcirlo hasta la saciedad. Adelante, mi coronel González. Coronel, ¿cuál fue el tráfico final de este senador y dirigente deportivo del Huila? Bueno, mi coronel, eso es largo. Él era el presidente del Atlético Huila, el doctor Jaime Lozada, y él desde que pues, conoció la noticia se movió por todo lo que pudo, acopió la primera cuota de dinero para pagarle a los terroristas la liberación, les pagó, le ordenaron conseguir más dinero, le tocó ir al Caguán a hablar con Tiro Fijo y con el Mono Jojoy, no les importó, lo devolvieron, le dijeron, vaya, consiga la plata, porque usted sabe que si no paga, esto es negocio entre gente de palabra. Esa fue la respuesta que le dio Tiro Fijo, y él siguió buscando. Entonces pagó por los hijos y comenzó la gestión para librar a la señora, pero entonces le decían que tenía que pagar por un lado porque era la cuota para la revolución, pero que por el otro ella así pagara o pagara era una parte del acuerdo, ya que la segunda parte del acuerdo era que el presidente Uribe, que era amigo de Lozada, tenía que firmar un acuerdo de liberación de los terroristas presos para que se volviera una ley de canje permanente. Entonces eso era imposible de hacer y esta señora siguió sufriendo allá. Entonces había ocurrido por los mismos días el tema de Clara Rojas, que quedó embarazada y con la larga historia de su bebé, y entonces se fue en un espectáculo mediático que liberaban al hijo de Clara, que liberaban a Clara, y Piedad Córdoba dándose la publicidad del mundo, viajando para allá y para acá, y manipulando el dolor de esta gente y el dolor del país, y poniendo contra la pared con la mamá de Ingrid Betancourt a que el culpable del secuestro era Uribe porque no cedía y que había que entregarle a los bandidos lo que ellos pedían. En todo ese tejemaneje, el señor desesperado buscando contactos por un lado y por el otro, donde él suponía que estaba la guerrilla, viajaba a hablar con ellos para que le ayudaran, y en uno de esos viajes la guerrilla tenía un retén en una carretera, y cuando le hicieron el par, él siguió porque pensó que lo iban a secuestrar, dicen los guerrilleros, y le dispararon. Otros dicen que no, que lo bajaron y lo mataron ahí. Yo creo más la segunda versión. O sea, ya se les estaba convirtiendo en un problema y lo mejor era eliminarlo, como habían hecho antes con dos gobernadores del Caquetá y con otros dirigentes y con otras personas de la región. Estos son hechos que son reales, que están documentados,
que no es sino buscar en las redes, reconstruir la historia y seguirla haciendo pública. Ese fue el triste final de Jaime Lozada Perdomo, presidente del Atlético Huila, prácticamente uno de los fundadores de ese equipo, un hombre muy trabajador, fue alcalde de la ciudad, fue gobernador, fue concejal y además en ese momento era senador de la República. Coronel, ¿por qué fueron dejados en libertad 2 personas implicadas en el secuestro masivo de este edificio? Ese es otro de los temas que tanto hemos cuestionado aquí de la incoherencia de la justicia colombiana. Escuchamos al principio del video que el señor, el papá de la muchacha esta que estuvo secuestrada con él, el constructor, cuenta de alguien que tenía una empresa de vehículos con un taller, un concesionario de autos con un taller donde se adecuaron los vehículos para engañar a todo el mundo haciéndose pasar por policías. Y ahí hay una señora, Sandy Rocío Villalba, que era la persona que manejaba el taller y que con toda la información indican que estaba relacionada con las FARC y que participó en el planeamiento y en la coordinación. Y bueno, y había un poco de informaciones que la complicaban con las FARC. Una de esas es un guerrillero que se entregó en Villavicencio y contó que él había participado en el asalto al edificio Miraflores y la mencionó con nombre propio en varias ocasiones y dio un montón de datos. Entonces, un juez ordenó capturarla y la fiscalía la procesó y le dictó pues ese pliego de cargos para que la encarcelaran y estaba presa. Luego pasó una cosa rarísima, que el guerrillero, ya cuando el ejército lo entregó a el equipo de desmovilización, el sistema de desmovilización que ha creado el presidente Uribe, el guerrillero cambió de versión y dijo que no, que él había dicho eso, era ilusionado con todo lo que le había prometido los militares, pero que en realidad no le constaba, que él no conocía a esa señora, pero curiosamente él fue el que dio el nombre completo. Y entonces comenzó el proceso, como dicen, a caerse por falta de pruebas. Y el señor Ricardo Falla, que estaba aprobado completamente que en el taller de propiedad de él fue que se pintó el vehículo, ¿no? Que las pruebas no eran suficientes, no sabemos por qué, y quedó libre. Entonces las 2 personas quedaron libres y hoy en día esta señora Sandy Rocío, si ustedes revisan en internet, ha salido varias veces por los medios a decir lo contrario, que ella es inocente, que ella no tiene nada que ver, que es que va a demandar al Estado por no sé cuántos miles de millones de pesos por haberla calumniado, etc. Entonces ahí hay una duda terrible, pero es que resulta que también en el año 2008, un mes después de la muerte de Raúl Reyes, este otro personaje que está aquí a la izquierda, Fernando Bahamón Céspedes, para la época tenía 44 años de edad y fue detenido en Villavicencio también. Entonces inmediatamente se acogió a la ley de justicia y paz, al procedimiento que tenía el presidente Uribe, el gobierno del presidente Uribe para los desmovilizados, con el fin de no pagar una condena muy larga, ¿no? Y en su testimonio, este señor fue mucho más allá, porque este señor ya dijo fue cosas mucho más concretas, dio nombres propios, dijo que la conocía, que él personalmente había estado con ella en unas reuniones con el Mono Jojoy, que había estado en unas reuniones con Tiro Fijo. Y entonces, ¿qué garantía daba él para lo que estaba haciendo? Es que este señor tenía 44 años en ese momento y llevaba o había completado 28 en las FARC, estaba desde los 16. Era un guerrillero de una experiencia grande, de una confianza grande, de un nivel importante dentro de las cuadrillas que estaban en el Caquetá y el Huila y conocía todo el tejemaneje y su testimonio se lo recomiendo que lo lean ahí en la revista Semana, así como está titulado ahí, El ventilador de la FARC política, y las indicaciones que él hace contra la señora Sandy Rocío Villalba son tenaces, inclusive la vincula con, ella es familiar de un gobernador del Huila y dice o da a entender que fue gracias a los nexos políticos del gobernador que ella salió del problema, pero que él asegura, ahí sí como dice Petro, a rajatabla, que esa señora era la que
coordinó no solo eso, sino muchas más acciones criminales de las FARC en Neiva. Entonces, finalmente, se precluyeron esas dos investigaciones contra ese par de personas con todas las evidencias y muchas pruebas de que sí tuvieron que ver con el secuestro. Mi coronel, ¿cuáles son los señalamientos que hizo en el 2005 un terrorista desmovilizado de las FARC con 28 años de militancia criminal, algunos reconocidos dirigentes políticos del Huila a quienes se indicó de haber participado en apoyo para el secuestro y haber recibido dineros a los terroristas de las FARC a cambio de favores políticos? Bueno, por eso lo llaman el ventilador de la FARC política, porque inclusive esto ocurrió un mes después de la muerte de Raúl Reyes y de que se destapara todo lo que había en sus computadores. Y este señor trajo nueva información, repito, con nombres propios, el señor Fernando Bamón Céspedes. Una de las cosas que dijo el señor es que señaló a Rodrigo Villalba, que fue gobernador y dirigente político del Huila, que se ha reunido muchísimas veces con Tiro Fijo y el Mono Jovoy, y que a él le había tocado entregar dinero en efectivo a ellos y que los compromisos eran muy claros para que realizaran algunas actividades de campaña y otras obras y le permitiera a las FARC moverse sin que tuvieran el control o la persecución de la fuerza pública. También señaló a una persona que curiosamente todo el tiempo estuvo en primera plana en los medios, la recordamos, a la alcaldesa de Neiva, que es de apellido González. La señaló que ella había ido al Caguán a reunirse con el Mono Jovoy y con Tiro Fijo y que ellos le han dado 2.000 millones de pesos para iniciar la pavimentación de la vía entre Neiva y Valsillas, y que será como una primera cuota a cambio de otros, cuando ella estuviera gobernando, le manejaban o les entregara dinero de la administración municipal. Entonces la pregunta evidente de los periodistas, pero si esa señora, al contrario, se fue a vivir al cuartel de la 9ª Brigada y pidió escoltas y estaba protegida todo el tiempo y decía que la iban a matar las FARC, entonces el señor dijo, por esa razón fue que fue para allá, porque no invirtió la plata en lo que ellos le dijeron y pensó que estaba jugando con las FARC y la iban a matar, y por eso esa fue la versión que él dio. Y señaló también al hermano de ella, que también fue dirigente político de la región y con nombre propio y sitios dijo dónde ha recibido dinero. Y así una larga lista de dirigentes del Huila lo señaló, e inclusive dice que él en una ocasión ayudó a salvarle la vida a esa señora porque la iban a matar y él prefirió no cumplir esa misión y que por eso era una de las razones por las que se ha desertado de las FARC. Entonces, eso quedó así. Pasaron los computadores de Reyes, luego ya vino el cuento de que eso no ha sido el debido proceso y la fiscalía ya recibió al señor Montealegre y Santos de presidente y todo eso está guardado allá en los anaqueles. Información valiosísima que no se ha probado ni nunca se ha profundizado el tema de la FARC política, que si se profundizara saldrían chispas y muchos datos sorpresivos y sorprendentes para los colombianos. Mi coronel, ¿por qué fue condenada la nación a pagar una millonaria indemnización al dueño del estadero El Triángulo con ocasión del ataque terrorista de las FARC y el secuestro masivo de civiles en el edificio Miraflores? Es que el estadero El Triángulo es un estadero muy popular en Neiva, es grande, como todos sabemos, de clima cálido, amplio, donde la gente se puede reunir a departir o en familia o cuando hay un evento masivo hay forma de reunirse allá a compartir una cerveza, una gaseosa, pantallas gigantes de televisión para ver los eventos. Es algo muy propio de los climas calientes en Colombia y está cerquita al edificio. Entonces, cuando se armó el problema, como la gente estaba celebrando con pólvora y con mucho jolgorio el triunfo de la selección Colombia, los guerrilleros disparaban también los fusiles por las ventanas para causar temor y, mejor dicho, estaban celebrando también el crimen que acababan de cometer.
Entonces la gente llamó a la policía y la policía reaccionó a ver qué estaba pasando. Y en el momento que vino la policía hubo un intercambio de disparos, no pasó mayor cosa, solo el guerrillero que cuenta la señora Consuelo, que se hirió en una pierna, pero parece que fue herido por los mismos compañeros y que inclusive le faltó a ella contar ahí que esa señora es tan noble que cuando comenzaron ya a caminar, les digo que caminaron, pues a ella por su condición de mujer y por la situación en que estaba en pijama y todo esto, le dieron una mula y ella prefirió que en la mula llevaran al guerrillero herido. Imagínense ustedes eso, pensando que la iban a soltar. Entonces, en ese momento que se formó el intercambio de disparos, los guerrilleros lanzaron una granada contra el estadero que estaba lleno de gente celebrando el triunfo de la selección. Y ahí causaron heridas a 7 personas y dispararon contra los que estaban allí. Y eso fue un caos tenaz, la gente escondida debajo de las mesas, ya nos imaginamos lo que pasó. Y el dueño del estadero pues demandó y fue finalmente indemnizado por estos daños ya en un fallo en firme del Consejo de Estado. Ahí en este momento, no sabemos si ya salieron, pero por lo menos para el año 2019 estaba ya en proceso final una serie de fallos contra el Estado por los secuestros de todas estas personas que pagaron las elevadas sumas a los bandidos de las FARC. Entonces uno se pregunta, si hay una comisión de la verdad que está contando la verdad, ¿por qué no cuentan eso? ¿Y por qué no se le obliga por medio de la JEP a estos bandidos de las FARC que le devuelvan ese dinero a esas familias y les paguen por los daños y no que sea el Estado el que tenga que pagar? Si realmente están arrepintiéndose de lo que hicieron, pero al contrario, Romaña le envía la carta al Tornillo Lozada diciéndole, oiga, y no se le olvide el orito que tiene guardado en Cuba y el oro que tienen aquí y las cuentas y lo que nos están dando en la cabeza, porque es que eso es para repartirlo entre todos. Entonces, imagínense ustedes con la tranquilidad que estos delincuentes han robado, secuestrado, matado y tienen fuera de eso la complicidad de quien elabora el informe en el que supuestamente se contaría la verdad y la complicidad de una justicia que en lugar de obligarlos a pagar por estos daños, mira para otro lado y permite que el condenado sea el Estado colombiano. Esto es increíble. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál es la denuncia que hace el alcalde de Neiva a la periodista María Andrea Nieto de la revista Semana para dar instrucción de derechos humanos a la Policía Nacional, usando una terrorista de las FARC que fue condenada a 4 años de prisión por participar en el intento del asesinato del presidente Álvaro Uribe? Y además, compañera sentimental de uno de los terroristas que participó en el secuestro de Miraflores. Bueno, mi coronel, todos conocemos los colombianos que esta periodista María Andrea Nieto es de carácter, es de firmeza y que no tiene pelos en la lengua para destapar todo lo oscuro que hay en Colombia. Y hace poco, no mucho, una de sus columnas fílmicas puso el país a pensar. Y es que resulta que el actual alcalde de Neiva llevó al cuartel de policía a una señora disque experta en derechos humanos a que le hablara a los policías acerca del uso de la fuerza en las manifestaciones y los derechos humanos. Hasta ahí no tendría nada de raro, porque cualquiera diría está cumpliendo con su función de jefe de policía, como nos enseñaron aquí los oficiales de policía en estas charlas o estos conversatorios de la fundación. Lo grave es que esa señora es de las FARC, que fue condenada a 4 años y estuvo presa porque participó en el planeamiento de uno de los atentados terroristas que le han hecho al presidente Álvaro Uribe Vélez, y que al profundizar más, ella es la compañera sentimental de uno de los terroristas que participó en el asalto al edificio Miraflores y secuestró a estas familias, y que ese bandido cayó en combate con el ejército más o menos por la misma época en que ella fue capturada. Entonces, esta señora destapa ahí todo esto porque es increíble que los funcionarios del Estado, el Estado, permitan que eso ocurra y que no pase nada y nadie diga nada. Entonces escuchemos a María Andrea. Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy haremos el control a un exabrupto. Sí, señores, ¿cómo puede ser posible que una persona que estuvo condenada
por cómplice de rebelión y por tener vínculos con la sangrienta columna Teófilo Forero de las FARC, le esté dando clases y capacitación en derechos humanos a un grupo de policías? Les dije que era un exabrupto. Sucedió en Neiva. La maestra es Smith Duarte Cano, es huilense. En 2007 fue arrestada supuestamente por conspirar para atentar contra la vida del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La justicia la condenó a 4 años de prisión por cómplice de rebelión. Entonces se comprobó que su pareja era Hermes Triana, integrante del grupo terrorista de las FARC, y quien después cayó en un operativo de la policía. El actual alcalde de Neiva, Gorsi Muñoz, la contrató como asesora de paz. Y muchas personas opinan que tiene derecho a trabajar, que tiene derecho a la reincorporación social. Pero lo que sí no hay derecho es que la señora Duarte dé cátedra de respeto a los derechos humanos al frente de una formación de policías. Y miren que no es mentira, aquí está el video. Lo que hace la administración municipal en cabeza del alcalde Gorky Muñoz Calderón es garantizarle a los manifestantes el derecho que se tiene de la protesta pacífica. ¿No les parece que esto puede ser humillante para muchas personas? ¿Por qué el alcalde y los comandantes de la policía de Neiva permitieron que esto sucediera? El primero que puso el grito en el cielo fue el senador del Centro Democrático, Ernesto Macías. Ellos pueden tener ese derecho en un momento dado, pero después de surtir todo un proceso, a través inclusive de la justicia que les hicieron para ellos, ella, repito, tiene todos los derechos, pero no va a manejar temas tan delicados como temas de derechos humanos, cuando precisamente perteneció a una organización criminal. Pero en Colombia no es escandaloso que una señora condenada como la señora Duarte dicte cátedra de derechos humanos. ¿Dónde están todos los que le cayeron encima al hijo del ex paramilitar Jorge 40 cuando lo nombraron en víctimas? Y eso que el muchachito ni era criminal, ni era excriminal, ni había sido condenado. Pero el gobierno en ese nombramiento sí se equivocó. ¿No creen que este acto es degradante para la policía? ¿Un abuso? ¿Una ofensa? Es que las imágenes son muy tristes. Aquí en el control contactamos al alcalde de Neiva, el autor de toda esta situación. Y esto nos dijo. Hemos logrado organizar una hoja de ruta como estrategia clara de que Neiva se declare una ciudad o un municipio piloto de reconciliación, un municipio piloto de paz con legitimidad. Y así, en ese orden de ideas, hemos podido tener una oficina de paz donde nombramos a una persona idónea, capaz, que de una u otra forma ha logrado superarse y ha logrado establecer condiciones para rescatar la dignidad de los seres humanos, estableciendo tareas que han beneficiado nuestro municipio. Al margen de todo esto, solo quiero recordarles qué hizo la sangrienta columna Teófilo Forero del grupo terrorista de las FARC. Era considerada como un grupo élite en las FARC y era comandada nada más ni nada menos que por el terrorista conocido como El Paisa, que por cierto desertó del proceso de paz. Entre todas sus acciones terroristas y delincuenciales aparece el secuestro del avión de Aires en el año 2000, el asesinato del congresista Diego Turbay Coti, su mamá y otras 5 personas. Fueron miembros de esa misma Teófilo Forero los que atacaron el edificio Miraflores en Neiva y se llevaron a Gloria Polanco y a sus hijos secuestrados. Luego mataron al padre. En su lista terrorífica está también el secuestro de Jorge Eduardo Hechem, que implicó el secuestro de un avión, el secuestro de los diputados del Valle del Cauca, que terminó en una masacre, un atentado contra Álvaro Uribe, el atentado del Club El Nogal, el secuestro de 3 contratistas estadounidenses, el asesinato del ex senador Jaime Lozada y muchos crímenes más. ¿En serio era necesario que la señora Smith Duarte, después de tener vínculos a través de su pareja con la columna Teófilo Forero, diera cátedra de respeto a los derechos humanos a un contingente de policías? Porque si es así, apague y vámonos. Ahí ven, sin palabras. Sigamos, mi coronel.
Mi coronel, pasados ya 25 años de estos hechos, ¿qué reflexiones nos podría aportar respecto a este doloroso hecho? Pues mi coronel, reflexiones, conclusiones, análisis, muchísimo. No vamos a relacionar aquí unos, porque seguramente los oyentes y cada persona sacará otras, pero digamos unos gruesos que nos ponen a reflexionar. La debilidad de carácter del presidente Pastrana no tiene perdón ni político, ni siquiera penal del pueblo colombiano. Él es el principal responsable de que eso haya pasado, porque le abrió una zona grandísima a las FARC donde podían hacer todo esto y maniató a las fuerzas militares y de policía. Y la última disculpa que siempre ha tenido es que Tiro Fijo no me cumplió la palabra. Imagínense ustedes, creen en la palabra de un bandido. En segunda medida, Pastrana, por su afán que tenía del Premio Nobel de Paz, fue más el tiempo que vivió por fuera del país haciendo publicidad con los recursos de los colombianos, en contactos con gobiernos y con organizaciones internacionales, dándose publicidad de que él estaba haciendo la paz en Colombia y que era que la guerrilla esta era díscola y no le cumplía que haber gobernado el país. Como lo dijimos en un conversatorio anterior, la silla que estuvo vacía fue la del presidente de la República para gobernar y no la que le dejó Tiro Fijo vacía ya el día que iniciaron la farsa. Este señor, la historia tendrá que ponerlo algún día en su lugar, porque todo lo malo que le pasó a Colombia cuando las FARC hicieron metástasis con sus crímenes ocurrió durante su gobierno. No porque él tenga la responsabilidad de que las FARC hayan crecido a ese nivel, sino por habérseles arrodillado y haberles permitido que hicieran todo eso a expensas de él ser el Premio Nobel de Paz. Eso no se nos puede olvidar ni a los colombianos ni a la historia. En segunda medida, las FARC lograron, gracias a esa debilidad de carácter de Pastrana y de la dirigencia que lo rodeaba, porque él no estaba solo. Él tenía un Congreso de la República que lo hubiera podido poner en su lugar, pero ese Congreso, con tal de que los dejaran hacer trapizonadas, pues ahí sí estaban todos en el mismo redil, en el mismo círculo. Entonces las FARC tuvieron la iniciativa para actuar en lo político, en lo estratégico, en lo táctico, mandaban, decidían, el mono Jovoy se paseaba barrigón por la zona del Caguán. ¿Cómo es posible que ocurra estos secuestros y el presidente siga negociando con ellos? Y luego ya en la misma Neiva le secuestran un avión lleno de pasajeros y lo aterrizan en una carretera y se llevan al senador Hechen. Entonces ya se vio obligado y todavía esa ley dice es que las FARC me incumplieron, entonces les doy 48 horas para que se vayan, en lugar de utilizar el mismo recurso y mandarlos bombardear ahí mismo. No, 48 horas era que ya se han ido de ahí hace rato, porque él ya había dicho por medio de sus negociadores que si no le cumplían, entonces que iba a romper. O sea, una falta de carácter, una falta de seso y de temple aterradores. El atraso que tuvo la región es que es obvio de suponer, si a todos los que tenían algún recurso los estaban secuestrando o matando o extorsionando, ¿quién iba a invertir en el Huila y en el Caquetá en esa época? Entonces el atraso que causó esta situación de desorden público tiene que reflejarse en las cifras de crecimiento de la región y del país, y tiene que tener nombres propios, tiene que tener responsables con nombre propio, porque no es simplemente contar el hecho, no, que la culpa es las FARC y el Estado, ¿por qué no cumplió con su función, sino en aras de que una persona fuera distinguida como El Salvador, haber sacrificado tanto? Esto es lo que deberían enseñarle más bien en los colegios a los niños y no esa mentira elaborada por el señor Derrú. El reclutamiento y el proselitismo de las FARC se dispararon para esa época, ya lo explicamos las razones, porque estaban convencidos de que iban ganando la guerra y que ya el país estaba a expensas de ellos, y una acción tan espectacular como esa, simultánea a la que hizo el ELN en Cali con los feligreses de la Iglesia de la María y el kilómetro 18, también con un par de secuestros masivos, y otro secuestro que hizo el ELN de un avión en Bucaramanga lleno de pasajeros de Avianca, de la famosa historia de la joven Leslie Calo, la judía. Pues a la juventud le daba la sensación, en su falta de información y en el desorden que tenía el señor Pastrana en su gobierno, de que la guerrilla era la que estaba ganando la guerra y que eran los buenos y había que unirse con ellos. Los malos eran todos esos que había que destruir. El incremento propagandístico de la cuadrilla Teófilo Forero fue una humillación para las fuerzas de seguridad del Estado, porque en cada acción espectacular que hacían,
quedaba demostrado que eran más listos, que tenían mejor preparación para acciones de comando que los organismos de seguridad. Y entrar disfrazados a Neiva, a menos de 10 cuadras del cuartel de la policía y a menos de 10 cuadras del cuartel de la 9ª Brigada, y cometer todo esto en una noche de fiesta, sin que nadie los haya detectado a tiempo, ni la inteligencia de ninguno de los dos, y que se han dado lujo hasta de hacer un desfile. Hicieron un desfile por ahí frente al sitio con otro grupo de terroristas armados para disimular que estaban haciendo un trabajo bien hecho de seguridad de los organismos del gobierno. Eso es vergonzoso y demuestra a qué nivel llegaron a desarrollar esas cosas. Y desde luego que el Estado ni antes ni después le ha dado la trascendencia de inteligencia militar, de seguridad y de acción de todos los organismos del Estado para combatir el terrorismo en Neiva. Uno no se explica por qué la Fiscalía General de la Nación no tenía equipos, y no los tiene seguramente, mejor estructurados allá, por qué el Estado no ha puesto unos equipos de inteligencia mejor estructurados y mejor dotados para localizar todo lo que se mueve en Neiva, y por qué no le ha dado una mejor dinámica al pie de fuerza y a la seguridad. Son muchísimas conclusiones que ponen a pensar que la indiferencia de los dirigentes políticos frente a la seguridad, como si fuera un aspecto solamente militar y policial, es total, y la responsabilidad está en todos ellos. Y finalmente, ¿dónde está la responsabilidad del Congreso de la República, que no le hizo un juicio al señor Pastrana viendo todo esto que ocurría, sino como les estaba dando mermelada y les permitía hacer lo que quisieran? Entonces hay que apoyar la paz del presidente Pastrana, porque les importaban más sus intereses personales que los del país. Entonces llegamos hasta aquí, mi coronel. Supongo que usted tiene hoy unas muy buenas conclusiones. Gracias, mi coronel. Pues se nos ocurren las siguientes reflexiones. Se hizo una infame explotación de secuestrados, que es un crimen atroz, con fines políticos, como lo hizo Piedad Córdoba y el gobierno de Venezuela, para tratar de posicionarse dentro de la conciencia y el pensamiento colectivo nacional como grandes servidores de la humanidad. Pues no estaban aprovechando esos secuestros para propósitos económicos ni extorsivos, pero sí, es decir, en sentido material o de dinero, pero sí en el sentido moral y psicológico, porque usar seres humanos como mercancía para adquirir prestigio político, para ser elegidos en cargos públicos, es una odiosa y rechazable actitud y comportamiento. Rodríguez Chacine, en representación de Chávez, haciendo el espectáculo, y ahora Colombia está buscando hacer amistad con ese perverso gobierno que nos propiciaba el crimen interno aquí dentro de Colombia. Entonces, un vecino, una nación vecina que se supone que debe crear ambientes de amistad, cordialidad y buenas relaciones, estaba alimentando el dolor humano aquí dentro de nuestra nación. Es decir, eso es francamente no un amigo, sino un enemigo. Otra reflexión es que la justicia, de manera criminal, facilitó la impunidad, demostrando que es compinche y parte del terrorismo contra el pueblo colombiano, al liberar a esos detenidos, a esos condenados que facilitaron el trabajo para que se ejecutara el secuestro, ayudando a la adecuación de los vehículos. Además, también Francisco de Rux, en un lenguaje vaporoso, ambiguo, insinuante, subliminal, bueno, podemos darle todos los calificativos de esa actitud de pensar y de hablar que tienen algunos prelados que se aproximan mucho a las cosas, pero sin comprometerse del todo para no ser incriminados. Es el lenguaje que usó en su informe amañado, que pretende ocultar la verdad tan dolorosa de esos crímenes.
Entonces, por ese lado podríamos decir por extensión que si el prelado hace eso, entonces es que o lo está haciendo a nombre de la iglesia y no sabemos si lo hace a nombre personal o privado particular, porque nunca lo ha dicho. No es que voy a hacer un informe, pero a título personal como ciudadano colombiano, pero sin despojarse de sus sotanas para arroparse con ella por si le conviene después, si se ve muy comprometido, que no, que entonces eso es el pensamiento de su iglesia. Y así compromete hasta miles de sus compañeros de buenos prelados, como el que vimos en estos días del sacerdote en Santander, que no solamente cumplía con su deber religioso, sino que también ayudaba sanamente al pueblo como ciudadano. Entonces cumplía sus dos grandes deberes, el del cielo y el de la tierra, pero lo hacía bien. En cambio aquí, en este caso, se hace en forma muy ambigua, con fines específicos. Y que la Fiscalía, también tenemos, ha congelado la información muy sensible contra el terrorismo que le ha proporcionado las Fuerzas Armadas para que puedan ejercer justicia. Pero al contrario, al congelar, guardar, no revivir esos procesos, demuestra también cómo esa justicia es solidaria con el terrorismo de las FARC y lógicamente por extensión también con los demás grupos criminales. De esa manera, si todos los colombianos no ponemos nuestra parte, será imposible llegar a una real convivencia. Porque también un alcalde como el de la ciudad hace una gran burla a nuestra policía para humillarla, demostrando que hasta una convicta de intento de asesinato de un presidente podía llegar a convertirse con autoridad moral para dictar clases de derechos humanos a nuestros policías, siendo que había sido condenada por un crimen tan atroz también como el intentar asesinar a un presidente. Esa burla que propició este alcalde contra nuestra policía, que siendo alcalde y bien remunerado por su pueblo, el mismo que lo eligió, pues se puso en contra, debilitando el prestigio y el entusiasmo y el espíritu de cuerpo y la moral de combate contra el delito de nuestros policías, haciéndole esa jugada, que no fue una simple jugada infantil, sino que fue una agresión terrible contra el espíritu de la policía. Pero eso no lo cuenta el padre de Rux, por decirle padre, con el fin de ser moderados y prudentes. Pero bien sabemos que no se lo merece. También y finalmente, la República Independiente del Caguán fue un pecado mortal por haberle facilitado un presidente que, pues, este es el título que se le dice, pero que no se merece, débil y hasta cómplice contra su propia nación, y que no tuvo ningún recato tampoco para avisarle con tiempo a los bandoleros que se fueran porque las Fuerzas Armadas los iban a atacar. Recordamos muy bien ese día o esa noche más bien, cuando dijo les doy hasta las 12 de la noche para que, de la noche para que se puedan ir porque los van a bombardear. Pues hombre, por Dios, si él dice que es que el señor Tirofijo, ese honorable bandolero Tirofijo, no le cumplió la palabra, pues ¿por qué tendría él ahora que cumplirle alguna palabra y darle esa facilidad? Mejor dicho, por todos los lados hay burla. Así también fueron burlados entonces nuestra Fuerza Aérea que iba a hacer ese bombardeo y el ingreso de nuestras tropas terrestres que iban nuevamente a recuperar esa república independiente que él les había regalado. Nunca habíamos visto un presidente que fuera capaz de hacer esa forma de traición. Y mientras las Fuerzas Armadas dan su vida por la nación y que se les acusa de ser culpables de no cumplir su juramento y hasta de ejecutar crímenes como autores materiales, un presidente como Pastrana
no es juzgado como por autor intelectual, por todo eso, por la traición a sus tropas, por la traición al pueblo colombiano, que es la más grave, y por la traición de su juramento que hizo de la Constitución. Y eso es ser cómplice intelectual, porque él no está en la primera línea de combate, por supuesto, esa es la lógica, siempre hay jerarquía, pero sí está en la primera línea de combate intelectual. Se convirtió en lo que en el pasado se llamaba, o se llamó en los tiempos de la violencia, el máximo y cabecilla de guerrillero intelectual. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muy amable, mi coronel, muy concreto lo que usted nos dice y muy cierto. Allí hay una sumatoria de errores, de procedimientos incorrectos, de falta de foco, que la historia no lo ha juzgado en su debida dimensión y que no tienen ni sombra de parecido con ese espurio informe que elaboró la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, que nada acierta en lo que realmente ocurrió en este y en muchísimos casos, porque todos los días que metemos el dedo en la llaga en este programa nos aparece eso. Pues llegamos al final de este nuevo episodio. Los invitamos esta noche a participar en nuestra jornada académica del análisis de los grupos de alto impacto que integran la propuesta política de Fundelt, y el lunes retornaremos con nuevos episodios de la violencia en Colombia, reconstruyendo estos hechos. A todos mil gracias por asistir. Una buena taza de café Don Manolo, www.cafedonmanolo.com. Ahí pueden hacer sus pedidos para que degusten el mejor café colombiano orgánico, procesado en forma casi artesanal, con un sabor extraordinariamente único, y que Dios nos bendiga a todos. Feliz día para todos. Gracias.